En una decisión unilateral, Ecuador ordenó imponer el 100% de la tasa de impuesto a los aranceles, a los productos colombianos. Para este tema, tengo el gusto de saludar a Daniel Legarda. Él es exministro de Producción de Ecuador y experto, por supuesto, en comercio exterior. Fue exministro durante, usted me corregirá, doctor Legarda, durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Correcto, correcto, Juan Camilo. Doctor Legarda, gracias por estar con nosotros, un gusto. Gracias, Juan Camilo. Un cordial saludo desde Quito, Ecuador, para todos los hermanos en Colombia. En este caso, pues con noticias lamentables de lo que está pasando en la relación entre nuestros países, ¿no? Cuando uno pone, doctor Legarda, 100% de los aranceles a unos productos, ¿eso es bloquear un comercio prácticamente? Juan Camilo, 30%, que es como inició en febrero, ya era una restricción bastante elevada. Con 50% yo me he referido a que eso equivale en términos de comercio a un embargo prácticamente. 100% es ratificar ese embargo y eliminar lo marginal que pudiera existir de comercio ya con esas condiciones. Evidentemente es una decisión política motivada por el escalamiento de estas tensiones entre las dos principales autoridades de los dos países y que está metiendo en fuego cruzado a quien no tiene que estar en fuego cruzado, que es a los sectores privados, a las empresas de los dos países y que lamentablemente pues nos vemos abocados a esta contaminación política, ¿no? Pero hay mucho en juego, hay económicamente mucha integración, muchas empresas que dependen de ese comercio bilateral de los dos lados de la frontera y evidentemente el empleo que se ha construido no de la noche a la mañana, sino con una integración que está allí desde que somos repúblicas y recientemente, 60 años digo recientemente, desde el Pacto Andino y más recientemente la Comunidad Andina, ¿no? Que es en donde se abrió pues, el comercio y la integración como la conocemos al día de hoy. Usted habla de afectaciones. ¿Cuáles afectaciones, doctor Legarda? Aquí, ¿qué vamos a empezar a ver? Tenemos, las cifras que tenemos son preliminares, ¿no? En enero todavía no se ve una afectación. Colombia, las cifras del DANE muestran que hay una caída de importaciones hacia o de exportaciones hacia Ecuador de alrededor del 35% durante el mes de febrero. En Ecuador todavía no tenemos cifras oficiales del mes de febrero, pero las cifras preliminares hablan de que cayeron no solo las importaciones, sino las exportaciones, es decir, todo el comercio de los dos lados. Marzo y abril seguramente serán peor. Lo que estamos viendo son las primeras afectaciones son las empresas de servicios relacionados, en frontera particularmente, y que pues ya han alzado su voz porque el trabajo allí evidentemente sí está disminuido y afectado, no hay movimiento de carga, por lo tanto no hay transporte, no hay bodegaje, no hay todos los requerimientos que normalmente mueven esta actividad en la frontera. Esa es la primera línea de afectación. De ahora, la segunda línea de afectación dependía un poco del tiempo que estas medidas se apliquen y de la extensión de las medidas. Si es que es un mes, si es que es 2 meses, de pronto los inventarios que tienen las empresas para algunos productos pueden hacer que no haya una ruptura de cadenas. Pero como estamos en el peor escenario, en donde no tenemos una certeza de tiempo y todo parece apuntar a que esto no se va a resolver antes de las elecciones en Colombia, lamentablemente, pues las empresas empiezan a tener esa afectación ya sea por incremento de precios, cuando cabe incremento de precios, o ruptura de inventarios y de productos, que en este caso es lo más probable, porque con 100%, con 50 es difícil, con 100 es imposible el poder hacer viable un producto como tal, ¿no? Esto merma esas capacidades del sector formal productivo de los dos países, de las empresas que hacen bien sus deberes, que emplean, que generan impuestos, que han generado inversión y encadenamientos, y lamentablemente pues ayuda a las economías informales, ¿no? Y a los pasos ilegales que están asociados a las economías ilegales. Eh, ustedes, digamos, aquí analistas han coincidido, doctor Legarda, en combinar peras con manzanas. ¿A qué me refiero? A que un gobierno emite un arancel en tema comercial, pero lo asocia con un tema de seguridad. ¿Una cosa se soluciona con otra? Es decir,
una tasa de arancel de un 100% a Colombia es la solución para un tema de seguridad que, según el presidente Noboa, está pues contribuyendo Colombia? En mi criterio profesional, no, Juan Camilo, absolutamente. Y no solo es mi criterio, sino también el sentir del sector empresarial y de varios otros sectores de la sociedad civil acá en Ecuador, de que se están mezclando indebidamente esos temas. Yo quiero resaltar el hecho de que en Ecuador, por los temas de seguridad que estamos teniendo, hay evidentemente una preocupación y de alguna forma hay ese sentimiento de la necesidad de poder reforzar las acciones de seguridad también desde el lado colombiano en frontera. Eso efectivamente lo hay. Pero también hay ese sentimiento de que, y esa claridad de todo el sector privado de que no se deben mezclar los temas, ¿no? Y de que afectar el comercio formal en la forma como lo he descrito, no ayuda a los objetivos de comercio, ¿no? Las preguntas que yo hago aquí siempre en varios medios es cómo afectar en el caso visto desde la perspectiva de Ecuador, al importador de insumos médicos formal que trae estos insumos desde Colombia, cómo afectarle con 50 o con 100% de arancel ayuda a mejorar la seguridad. No hay una relación, ¿no? Lo propio de otros productos, como las exportaciones, por ejemplo, de neumáticos desde Ecuador a Colombia, cómo poner un arancel, en este caso de 30%, que ha sido la respuesta del gobierno de Colombia a Ecuador, cómo ayuda eso a mejorar la seguridad. La respuesta es no hay una relación, evidentemente. Entonces, destaco eso de los dos sectores empresariales, Juan Camilo, porque en Ecuador la posición de las empresas, de las cámaras, de los gremios, también refleja esa necesidad de separar los temas y que se discutan por sus propias vías. Ese ha sido el postulado de varias cámaras, gremios, reuniones que han tenido y de los propios exministros de Comercio de Ecuador y Colombia, que al inicio de este impasse, en el mes de febrero, emitimos una comunicación. Fuimos 13 ministros, entre ecuatorianos y colombianos, exministros de las ramas, que pues anunciábamos justamente esto, ¿no? La necesidad de separar los temas para no afectar al comercio formal, la integración. ¿Esa comunicación qué resultados tuvo? ¿Ustedes pudieron ser escuchados por el gobierno? Creo que pudo poner en evidencia ante la sociedad civil el hecho de que con aún más razonamiento por haber pasado por gobierno, por hacer política pública, sabemos que hay problemáticas, sabemos que hay desafíos entre todos los países, más aún cuando estamos cercanos en frontera. Siempre ha habido problemas, ¿no es cierto?, por uno u otro tema, pero se solucionan siempre con el diálogo y eso es lo que resalta este comunicado también, es sentarse y hacer el llamado para volver a retomar esa senda del diálogo. Se ve muy distante ahora, pero yo creo que es importante siempre volver a hacer ese llamado. Y hoy estamos ante un escenario más grave, Juan Camilo, porque ya con esta última decisión y las respuestas del presidente Petro de Colombia también, esto escala a un nivel que ya no solamente pone en riesgo la relación bilateral, sino también la propia existencia de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, evidentemente es algo que preocupa a los dos lados de la frontera, a los sectores empresariales y de la sociedad civil de los dos lados de la frontera, porque esto ha costado mucho tiempo construir, ¿no? De los dos lados. De ahí el llamado a los dos lados de la frontera, a los dos gobiernos, a la sensatez, al diálogo, a volver a retomar ese diálogo técnico, ¿no es cierto?, con los temas comerciales por el un lado y los temas de seguridad por otro lado, que también deben ser debidamente atendidos. Cuando usted, doctor Legarda, pues se para en esa posición que uno la asemeja con un búho desde arriba, mirando esta situación, acá tenemos mucho al tema de reciprocidad. Si un país me pone un arancel, le respondo con la misma moneda. Esa estrategia de reciprocidad en la práctica da resultados, pero le añado otra cosa. ¿Qué hace el otro país para defenderse cuando Ecuador le impone el 100% de los aranceles? Juan Camilo, las dos medidas, con la que inició Ecuador, la respuesta de Colombia y sus posteriores escalamientos, y seguramente el escalamiento que el gobierno de Colombia va a tener luego de este último anuncio,
son medidas destructivas, son medidas que irrumpen con el establecimiento de las normas del comercio subregional, puntualmente el artículo 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena, son gravámenes al comercio internacional. Y nuevamente, aquí el problema de fondo es que estamos contaminando políticamente asuntos que deben ser tratados técnicamente, ¿no? Tanto el de seguridad como los aspectos comerciales, en donde también hay estos irritantes a los que me he referido de los dos lados de la frontera, pero que deben ser abordados de manera técnica. Por lo tanto, creo que ahorita, ahora mismo, de los dos lados de la frontera y de los dos gobiernos, esa falta de predisposición al diálogo y a resolver los problemas le van a pasar una factura cara a los dos sectores privados de los dos lados de la frontera. Claro, que ese es uno de los puntos. ¿Qué tan fácil resulta abrir nuevos mercados en lo que Colombia le da a Ecuador y en lo que Ecuador le da a Colombia? Partamos de las flores, por ejemplo. Me imagino que café, y entre otros productos, ¿no, doctor Legarda? Hay una característica, Juan Camilo, aquí del comercio intrarregional y del comercio bilateral Ecuador-Colombia, que es un comercio que en gran medida está conformado por manufacturas, por nuestros sectores no tradicionales. Es decir, no es un mercado al que normalmente nos exportamos flores o el banano o los productos tradicionales que van a los mercados americano, europeo, asiático, etcétera. El mercado andino se caracteriza por ser un mercado con productos de mayor valor agregado del sector de la industria manufacturera particularmente. Y esa es la parte que más afectación tiene en los dos lados, insisto, porque claro, los encadenamientos productivos de este tipo de industrias son más profundos. Entonces, acudimos ahí a este escenario de afectación de estas empresas en particular. Doy dos ejemplos aquí. Uno del lado de Colombia, ¿no es cierto? Ecuador importa muchos de los insumos médicos que se utilizan para el tratamiento médico, tanto sector público como privado. Buena parte de esas importaciones vienen desde Colombia. Colombia es un importante proveedor de insumos médicos ahí, ¿no? Al encarecer esto no solo se afecta a la salud, evidentemente el sector de salud en Ecuador, pero también las empresas del clúster de insumos médicos que existen en Colombia y sus encadenamientos de todo lo que utiliza, ¿no? Plásticos, retenedores y una serie de insumos. Visto del otro lado, el ejemplo que yo mencionaba de neumáticos. Ecuador le exporta neumáticos a Colombia. Y al poner ese arancel de 30, pues está evidentemente afectada esa exportación. De hecho, no se está realizando en estos meses y se afecta, además de la industria propiamente, a toda la cadena de generación del caucho, de los insumos médicos, del alambre que se utiliza también como componente para la fabricación de este producto y así sucesivamente con varios otros. Estamos hablando de un comercio, Juan Camilo, de 2.800 millones de Es decir, dólares. es una afectación de una cadena de suministros, ¿sí? Lo que De una entiendo. cadena muy grande de suministros. Claro. Y fíjate que cito un Se estudio de afecta la un CEPAL. producto y se va afectando otros productos por debajo, para explicarle a la gente, ¿cierto, profesor? Correcto. Y para que la gente tenga una idea de un poco de la integración, porque a veces se cuestiona el hecho de que la integración no ha funcionado o que hay más déficit o superávit de otro país. Quienes hemos estado un poco más involucrados tanto en la política pública como en la investigación en este caso, sabemos que hay que ir un poco más allá y tener bastantes cifras y datos. Es imperfecta la integración, es imperfecta ese comercio bilateral, pero es bastante bueno en relación a no tenerlo. Y aquí cito un estudio de la CEPAL que se hizo hace algunos años y que descubrió, entre otras cosas, un fuerte encadenamiento productivo en al menos 8 cadenas productivas del sector manufacturero. Cuando hablo de encadenamientos, quiere decir que hay insumos que se importan del país, de un país al otro, se fabrica un subproducto y ese es vuelto a exportar al otro territorio o a otros países de la subregión, incluso fuera de ella. Estos encadenamientos se notan principalmente en el sector de alimentos y bebidas, en el sector de madera, en el sector de papel y cartón, textiles y confecciones, cuero y calzado, químicos y farmacéuticos, sector metalmecánico, entre los principales, ¿no? Entonces, todo eso y sus empresas dentro de la cadena y los sectores dentro de la cadena es lo que finalmente está en juego. Claro. Y eso es lo que entonces hace tal vez buscar otros mercados muy complejo, abrir otros mercados.
en especial para Ecuador y pues para Colombia también, por supuesto. Evidentemente para los dos países, Juan Camilo, por esta especialización del comercio que yo te he mencionado, que es gran parte de la conformación del comercio subregional, por ejemplo, para Colombia, Ecuador es el principal mercado de exportación de manufacturas con tecnología baja, media, alta. Lo propio para las exportaciones de Ecuador, ¿no? Colombia es el principal mercado de exportaciones de Ecuador de tecnología baja, media, alta. Cuando hablo de tecnología me refiero a manufacturas que tienen algún grado de tecnología, ¿no es cierto?, de valor agregado mayor, diferenciado. Y claro, esos productos, al ser más complejos industrialmente hablando, están adaptados para cumplir con ciertas normas que tienen nuestros países y también ciertos estándares que el mercado exige y están adaptados para ese tipo de comercio. Entonces, en buena parte de los casos, sustituir un producto, al menos en el corto tiempo, es muy difícil y por eso se va a ver esa afectación, ¿no? Tal vez en el largo plazo se pueda sustituir haciendo algunos ajustes, cambios y demás, pero eso es algo incierto, ¿no? Y finalmente estamos quemando valor agregado, estamos quemando integración, quemando crecimiento de los dos países cuando los dos presidentes se niegan a retomar el diálogo como debería ser. El tema es bien complejo por el diálogo precisamente y con esas preguntas quiero cerrar. ¿Qué tan pronto usted ve una salida a todo esto? Porque aquí se han cancelado citas, aquí se han dejado plantado ministros. ¿Usted qué tan pronto ve una salida a todo esto? Difícil, Juan Camilo, coincido, y de las posteos en redes de los dos presidentes, de lo que se puede poco vislumbrar es que ambos están volcando esto al proceso electoral en Colombia. Estamos hablando de finales de mayo, ustedes conocen mejor que yo, primera vuelta y eventualmente una segunda vuelta hacia mes de agosto, es decir, es mucho tiempo desde el punto de vista de la planificación empresarial y productiva. Hay otro hito de por medio que es la demanda que Colombia ha interpuesto en la Secretaría General de la CAN, seguido de otras demandas que Ecuador también ha interpuesto sobre varios temas y que deben tener resolución hacia finales de este mes de abril o inicios del mes de mayo máximo. Y esa resolución de la CAN puede exacerbar un poco también estos ánimos y eventualmente, como digo, poner en el centro del debate ya no solamente el comercio bilateral, sino también el cuestionamiento a la propia integración andina. Por eso me he referido a que este último escalamiento pone en riesgo ya no solamente la integración Ecuador-Colombia, sino también la comunidad andina y todo lo que se ha construido durante 60 años, ¿no? De ahí creo que el llamado es a evitar ese escenario primero, pero segundo, si es que esto va a ser aquí, creo que los sectores productivos lo que deben proponer de los dos lados de la frontera, tanto en Colombia, el sector empresarial allá, como en Ecuador, es el de, bueno, proponer una reingeniería, una actualización, modernización, reforma de la CAN, que bien que lo necesita, quienes hemos estado ahí también sabemos que eso sí es cierto, pero evitar el escenario desastroso de no tener nada en reemplazo de eso, porque creo que ese sería el peor escenario. Daniel Legarda, exministro de Producción de Ecuador y experto en comercio exterior, cuando hablan técnicos, cuando hablan personas expertas, eso es otro cuento. Doctor Legarda, y de verdad que un placer escucharlo usted, la explicación tan precisa que nos ha hecho sobre este tema. Gracias por estos minutos. Gracias, un cordial saludo.